Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos de vuelta a QU con nosotros hoy. Esperamos que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Porque nosotros les prometemos que vamos a ponerle muchísima a este vídeo. Hoy, como ya habrán visto por el título que seguramente les ha dejado con la boca abierta, vamos a hablar de un tema que sabemos que les apasiona, que les encanta y que ha generado superíndice 3 metros y superíndice 3 metros de conversaciones en redes sociales, la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Esos dos talentosos actores turcos que nos robaron el corazón superíndice 3N en la exitosísima serie Erkenci Kuaypu, Jaro Madrugador, y que desde entonces han sido objeto de todo tipo de especulaciones, rumores y deseos por parte de sus fans. Vamos a sumergirnos en lo más profundo de esta historia, vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada comentario que han hecho a lo largo de los aún más menos os. Vamos a tratar de descifrar QU copyright es lo que realmente sienten el uno por el otro, ayu de la pantalla, ayu de los personajes que interpretaron. Y prepárense. Porque vamos a revelar información superíndice 3N que seguramente no conozcan y que los va a dejar completamente sorprendidos. Pero antes de que empecemos con toda esta bomba, queremos recordarles que si son nuevos por AQU, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo copyright dándoles contenido fresco, interesante y lleno de chismecito de sus celebridades favoritas. Además, si ya son parte de nuestra familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los queremos un monto superíndice 3N. Ahora sin preúmbulos pongo monos superíndice 3 modos, agarremos nuestras palomitas y adentro copyright monos en este universo de amor, drama y misterio que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. Vamos a empezar. La química que vimos en Erkenci Kuay era innegable. Esa chispa, esa conexión superíndice 3N que traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar a todos. Sanem y Can, sus personajes, se convirtieron en un fenómeno superíndice 3 meno mundial, y gran parte de ese con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la increíble química que existó entre Demet y Can. Pero, ¿era solo actuación superíndice 3N? ¿O agua algo ayu de los sets de grabación superíndice 3N? Esa pregunta del millu superíndice 3N. Actuación superíndice 3N magistral o amor verdadero. La verdad es que la lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3N a veces se difumina cuando hablamos de estos dos titanes de la actuación superíndice 3N turca. Recordemos esos momentos ántimos, esas miradas intensas, esas sonrisas superíndice 3 cómplices que nos regalaron en cada capítulo. AQ copyright N no se sintió superíndice 3 identificado con ese amor juvenil, lleno de pasión superíndice 3N y torpeza. AQ copyright N no suspiró superíndice 3 al verlos superar obstáculos y luchar por su felicidad. Erkenci Kuay no solo fue una serie exitosa, fue un fenómeno superíndice 3 meno cultural que tocó superíndice 3 fibras sensibles en todo el mundo. Y gran parte de ese impacto, seamos honestos, se debió superíndice 3 a la dinámica electrizante entre Demet y Can. Los rumores, comenzaron casi de inmediato. ACU superíndice 3 mono iban a hacerlo. Era imposible no notar la facilidad con la que se conectaban, la forma en que se complementaban en la pantalla. Incluso los críticos severos reconocieron que más menos a algo especial, algo que iba ayu de la simple química actoral. Para entender mejor este fenómeno superíndice 3 meno, hablemos un poco de sus personajes. Sanem, interpretada por Demet, era una joven soadora, espontánea y llena de energía. Can, en cambio, era un foto superíndice 3 grafo aventurero, independiente y con un pasado atormentado. Dos polos opuestos que se atraen con una fuerza irresistible. Y Demet y Can, con su talento y carisma, supieron darle vida a estos personajes de una manera tan autocopyrightica que era imposible no creer en su amor. Pero volvamos a la pregunta clave, ¿era solo actuación superíndice 3N? Para responderla hay que analizar las entrevistas que concedieron durante la emisión superíndice 3N de la serie. Ambos siempre fueron muy cautelosos al hablar de su relación superíndice 3N personal. Insista más menos en que eran grandes amigos, que se respetaban y admiraban mutuamente, y que estaban muy agradecidos por la oportunidad de trabajar juntos. Pero, ¿eran estas declaraciones una forma de proteger su privacidad?
O realmente no haba más menos a nada mu ese ayu de la amistad. Después copyright ese del final de la serie, los rumores de un romance entre ellos no hicieron mu ese que intensificarse. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que analizaban cada uno de sus gestos, cada una de sus miradas, en busca de alguna seu más menos al que confirmara lo que muchos fans ya daban por hecho, que estaban enamorados. A las redes sociales, ese caldo de cultivo de teoría más menos as conspirativas y deseos inconfesables. Los fans armados con lupas virtuales escudría más menos aban cada foto, cada vídeo, cada publicación superíndice 3n en busca de la más menos nima pista. ¿Esa mirada de reojo significaba algo? ¿Ese comentario ambiguo era una declaración superíndice 3n de amor encubierta? Los foros se llenaron de debates apasionados, de análisis exhaustivos, de interpretaciones delirantes. Era como si los fans estuvieran decididos a escribir su propio final feliz para esta historia. Se analizaban los ángulos de sus cuerpos cuando estaban juntos, la duración superíndice 3n de sus abrazos, la forma en que se rea más menos el uno con el otro. Cada detalle, por insignificante que pareciera, era sometido a un escrutinio implacable. Y los fans, con su fervor y pasión superíndice 3n, lograron crear una narrativa alternativa, una realidad paralela en la que Demet y Can eran, indiscutiblemente, almas gemelas destinadas a estar juntas. Pero la presión superíndice 3n de los fans también copyright n tuvo su lado negativo. Algunos llegaron a acosar a sus parejas oficiales, a enviarles mensajes de odio, a intentar sabotear sus relaciones. La obsesión superíndice 3n llegó superíndice 3 a niveles preocupantes, y tanto Demet como Can tuvieron que lidiar con las consecuencias de esta pasión superíndice 3n desmedida. Sin embargo, tanto Demet como Can siempre han mantenido una postura muy discreta al respecto. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente que tuvieran una relación superíndice 3n. Se limitaban a decir que eran muy buenos amigos, que se quería más menos y se respetaban mucho, y que estaban muy agradecidos por haber tenido la oportunidad de trabajar juntos. Esa diplomacia, esa prudencia. ¿Era una estrategia para proteger su intimidad? ¿O una forma de evitar alimentar a los medios sensacionalistas? Lo cierto es que su silencio solo sirvió superíndice 3 para avivar a UNMU, las especulaciones. Q copyright tena más menos han que ocultar. Por Q copyright no se atreva más menos a confesar su amor. Algunos expertos en relaciones públicas sugirieron que su silencio era una jugada maestra. Al no confirmar ni negar nada, mantena más menos an viva la llama del interu copyright ese público, asegurando que su nombre siguiera siendo relevante en los medios. Otros, en cambio, opinaban que su discreción superíndice 3n era una muestra de respeto hacia sus parejas y hacia su propia intimidad. Pero ¿es realmente posible que dos personas que tienen una química tan evidente como la que tena más menos an Demet y Can sean solo amigos? Muchos fans se negaban a creerlo. Vea más menos an en sus ojos algo more ese que amistad, una pasión superíndice 3n contenida que no poda más menos a ocultarse por mucho tiempo. Exactamente. Amistad. Por favor. Los fans no son tontos. Ellos vean más menos an la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se rea más menos an juntos. Eso no es amistad. Eso es amor. Amor verdadero. Y es que a veces las palabras no son necesarias. El lenguaje corporal, las miradas, los gestos pueden decir mucho ese que mil declaraciones. Y los fans, con su agudo sentido de la observación superíndice 3n, supieron interpretar cada seu más menos cada indicio que apuntaba a un romance secreto. Se rumoreaba que comparta más menos cenas íntimas, que se escapaban juntos a lugares paradisíacos, que se enviaban mensajes caria más menos osos a trabu copyright ese de terceros. Nada de esto fue confirmado, por supuesto, pero los rumores eran tan persistentes que era difícil ignorarlos. Y luego llegó superíndice 3 el silencio. Después copyright ese del boom de Erkenci Kwai, Demet y Can tomaron caminos separados. Empezaron a trabajar en diferentes proyectos, a protagonizar otras series y películas, y dejaron de aparecer juntos en público. Los rumores de romance se fueron apagando poco a poco, y muchos fans se resignaron a aceptar que, probablemente, nunca sabrá más menos la verdad sobre lo que realmente más menos ha pasado entre ellos. El silencio. Ese enemigo silencioso de los romances de Hollywood.
La distancia, la falta de contacto, la ausencia de noticias. Todo conspiraba para apagar la llama de la esperanza. Los fans con el corazón superíndice 3n roto comenzaron a aceptar que su sueño más menos o nunca se hará más menos a realidad. Demet se enfocó superíndice 3 en su carrera, protagonizando exitosas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más populares de Turwa más menos a Khan. Por su parte, decidió superíndice 3 probar suerte en el extranjero participando en proyectos internacionales que le permitieron expandir su horizonte profesional. Parezca más menos a que la vida los haba más menos a separado definitivamente. Que el romance de Erkenci Kwai solo haba más menos ha sido un espejismo, una ilusión superíndice 3n fugaz que se desvaneció superíndice 3 con el tiempo. Pero la historia no termina a más menos. Recientemente han surgido nuevos indicios, nuevas más menos ales que han vuelto a encender la esperanza de los fans. Algunos medios de comunicación superíndice 3n turcos han publicado noticias que sugieren que Demet y Khan podrá más menos han haber retomado el contacto, que estará más menos han hablando y view copyright 2 en secreto. Agarra copyright os de sus asientos, porque aqua viene lo bueno. Los rumores como un ave fa copyright nix han resurgido de sus cenizas con fuerza que nunca. Y los fans por supuesto han vuelto a enloquecer. Se dice que han sido vistos juntos en restaurantes exclusivos, que han intercambiado mensajes caria más menos osos en redes sociales, que han planeado encuentros secretos en ciudades lejanas. La pasión superíndice 3n ha vuelto a encenderse. Los medios turcos, siempre atentos a cualquier seu más menos han comenzado a especular sobre una posible recon. Iliaciu superíndice 3n. Algunos incluso se atreven a hablar de una segunda oportunidad, de un reencuentro predestinado por el destino. Lo que oyen. Parece que la llama del amor, o al menos de la atracción superíndice 3n, podrá más menos a seguir viva entre ellos. Pero ¿por qué copyright tanto secretismo? ¿Por qué copyright no hacen pública su relación superíndice 3n, si es que realmente existe? El secretismo. Ese ingrediente clave de todo romance escandaloso. ¿A qué copyright está tratando de ocultar? ¿A cuál copyright tipo de obstáculos les impiden vivir su amor libremente? Algunos sugieren que temen la reacción superíndice 3n del público, que aún no está listo para verlos juntos después copyright ese de la ruptura de Demet con su esposo. Otros en cambio creen que estarán protegiendo su relación superíndice 3n de la presión superíndice 3n mediática, que quieren construir algo su superíndice 3 lido y duradero lejos de los reflectores. Aqua es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, hay que tener en cuenta que tanto Demet como Khan son figuras públicas muy importantes en Turwa más menos a. Su vida personal están constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación superíndice 3n y de los fans. Quizá se prefieren mantener su relación superíndice 3n en secreto para protegerla de las presiones externas y evitar que se convierta en un circo mediático. La fama, esa arma de doble filo que puede convertir un romance en una pesadilla. La presión superíndice 3n constante de los medios, la opinión superíndice 3n pública, las expectativas de los fans. Todo esto puede poner a prueba incluso a las relaciones su superíndice 3 lidas. Demet y Khan, conscientes de los peligros que acechan a las parejas famosas, podrá más menos han haber decidido mantener su relación superíndice 3n en secreto como una forma de protegerla. Quieren tener la oportunidad de conocerse mejor, de construir una base su superíndice 3 lida, de disfrutar de su amor sin tener que preocuparse por el copyright dirá n. Además hay que recordar que Demet se casó superíndice 3 en agosto de 2022 con el cantante Oguzhan Párrafo. Un matrimonio que parezca más menos ha sacado de un cuento de hadas, con una boda espectacular y una luna de miel de ensueño más menos o. Sin embargo, la felicidad duró superíndice 3 poco. Apenas unos meses después copyright la pareja anunció superíndice 3 su divorcio, dejando a todos sus fans completamente sorprendidos. Del matrimonio relámpago que sacudió superíndice 3 a Turwa más menos a. La boda de Demet y Oguzhan fue un evento mediático sin precedentes, una celebración superíndice 3n del amor que parezca más menos a destinada a durar para siempre. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad fue muy diferente. Apenas unos meses después copyright la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3n, dejando a todos con la boca abierta. ¿A cuál copyright pasó superíndice 3?
¿A por cuá copyright se haba más menos ha roto el cuento de hadas? Muchos se preguntaron cuá copyright haba más menos ha pasado. ¿A por cuá copyright se haba más menos han separado tan rápido? ¿A haba más menos ha habido infidelidades? ¿A problemas de incompatibilidad? Las especulaciones no tardaron en surgir. Y por supuesto el nombre de Can Yaman volvió superíndice 3 a sonar con fuerza. A Aqua es donde la historia se pone aún es interesante. El fantasma de Can Yaman siempre ha rondado la vida amorosa de Demet. Y ahora con su matrimonio fracasado, los rumores de un posible reencuentro se han intensificado. Algunos medios de comunicación superíndice 3N sugirieron que Demet nunca haba más menos ha superado su amor por Can, y que esa podrá más menos a haber sido una de las razones por las que su matrimonio con Oguzhan no haba más menos ha funcionado. Otros, muy osados, incluso afirmaron que Can habrá más menos ha estado presente en la vida de Demet durante su matrimonio, aunque de forma discreta. A escándalo. A infidelidad. A triángulo amoroso. Los tabloides turcos se han deleitado con esta historia, alimentando las especulaciones y creando un culebro superíndice 3N digno de Hollywood. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna prueba fehaciente que confirme que Demet y Can hayan tenido algo que ver con el divorcio de Demet. Sin embargo, es innegable que la sombra de Can siempre ha planeado sobre la vida amorosa de Demet. La sombra de un amor pasado. Esa carga pesada que a veces nos impide avanzar. ¿Será posible que Demet nunca haya podido olvidar a Can? ¿A que su recuerdo haya interferido en su matrimonio con Oguzhan? Es una pregunta difícil de responder. Pero lo cierto es que la historia de Demet y Can es tan apasionante, tan llena de altibajos, que es imposible no sentirse atraído por ella. Y ahora con Demet soltera de nuevo, la puerta parece estar abierta para una posible reconciliación superíndice 3N con Can. Pero ¿es realmente lo que quieren ambos? ¿Están dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor? La pregunta del Miyu superíndice 3N. ¿Se atreverá N a desafiar al destino? ¿Será N capaces de superar los obstáculos y vivir su amor plenamente? Para tratar de responder a estas preguntas, hemos analizado en detalle las declaraciones que ambos han hecho a lo largo de los aún más menos o sobre su relación superíndice 3N. Hemos revisado entrevistas, publicaciones en redes sociales, e incluso hemos consultado con algunos expertos en lenguaje corporal para tratar de descifrar sus verdaderos sentimientos. Investigación superíndice 3N de alto nivel. Hemos recurrido a todas las fuentes posibles para intentar desentrar más menos este misterio. Hemos analizado sus palabras, sus gestos, sus silencios. Todo vale para descubrir la verdad. Y lo que hemos descubierto es realmente sorprendente. Parece que a pesar del tiempo y la distancia, Demet y Can siguen sintiendo algo muy fuerte el uno por el otro. Una conexión superíndice 3N que va muy allá de la amistad y que podrá más menos a ser el preludio de un nuevo capítulo en su historia de amor. La esperanza renace. Parece que el amor después copyright ese de todo podrá más menos a tener una segunda oportunidad. Y los fans, por supuesto, esta NUFU superíndice 3 ricos. En una entrevista reciente, Demet habló superíndice 3 sobre Can de una forma muy especial. Dijo que era una persona muy importante en su vida, que lo admiraba mucho como actor y como persona, y que siempre estará más menos agradecida por haber tenido la oportunidad de trabajar con diéresis copyright L. Declaraciones reveladoras. Las palabras de Demet, aunque sutiles, parecen indicar que Can ocupa un lugar muy especial en su corazón superíndice 3N. Pero lo muy ese revelador fue cuando le preguntaron si crea más menos en las segundas oportunidades. Demet respondió superíndice 3 con una sonrisa enigmática y dijo, nunca digas nunca. La vida siempre te puede sorprender. La frase clave. Nunca digas nunca. Una declaración superíndice 3N que deja la puerta abierta a la esperanza. ¿Estará Demet dispuesta a darle una segunda oportunidad a su amor con Can? Esta declaración superíndice 3N ha sido interpretada por muchos como una clara seu más menos al de que Demet está dispuesta a darle una nueva oportunidad a su relación superíndice 3N con Can. Y por supuesto los fans han enloquecido con esta noticia. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y de deseos de que Demet y Can vuelvan a estar juntos. El poder de las redes sociales.
Los fans se han movilizado para expresar su apoyo a Demet y Can. Han creado hashtags, han publicado mensajes de amor, han compartido fotos y vídeos de la pareja. Una verdadera campau más menos para que el amor triunfe. Pero ¿cuá copyright piensa Can de todo esto? ¿Está también copyright N dispuesto a retomar la relación superíndice 3N con Demet? La incu superíndice 3 nita principal. ¿Cuá copyright pasa por la cabeza de Can Yaman? ¿Siente lo mismo que Demet? ¿Está dispuesto a arriesgarse? La verdad es que Can siempre ha sido mucho ese reservado que Demet a la hora de hablar de su vida personal. Rara vez concede entrevistas y suele evitar hablar de su relación superíndice 3N con Demet. El misterio de Can Yaman. Un hombre enigmático que prefiere mantener su vida privada alejada de los reflectores. Sin embargo, en algunas ocasiones ha dejado entrever que también copyright N siente algo muy especial por ella. En una entrevista que concedió Superíndice 3 hace algunos aún más menos dijo que Demet era una persona muy divertida, inteligente y talentosa, y que le encantaba trabajar con ella. Pequeu más menos pinceladas de sinceridad. Las palabras de Can, aunque medidas, revelan que siente un profundo afecto por Demet. También Copyright N dijo que la consideraba una de sus mejores amigas, y que siempre estará más menos para ella. Pero ¿es solo amistad lo que siente Can por Demet? ¿O hay algo ese? La gran pregunta. ¿Amistad o algo ese? Solo Can sabe la respuesta. Para tratar de descifrar sus verdaderos sentimientos, hemos analizado sus gestos y su lenguaje corporal en las pocas ocasiones en las que se han visto juntos en público después copyright, ese del final de Erkenci Kwai. El lenguaje corporal no miente. Hemos estudiado cada movimiento, cada mirada, cada gesto de Can para intentar descifrar sus verdaderos sentimientos. Y lo que hemos observado es muy interesante. Parece que Can se siente muy superíndice 3 modo y relajado cuando está cerca de Demet. La mira con admiración superíndice 3N y suele sonreír cuando habla con ella. Sea más menos sales reveladoras. El lenguaje corporal de Can parece indicar que se siente atraído por Demet. Además, hemos notado que Can suele buscar el contacto físico con Demet. La toca el brazo, le pone la mano en la espalda, la abraza. Estos gestos, aunque sutiles, sugieren que hay una atracción superíndice 3N física entre ellos. El contacto físico, esa forma de comunicación superíndice 3N no verbal que puede revelar mucho sobre nuestros sentimientos. ¿Será en estos gestos una prueba de que Can siente algo ese que amistad por Demet? Por supuesto, todo esto son solo interpretaciones. No podemos saber con certeza lo que realmente sienten Demet y Can el uno por el otro. Pero lo que podemos decir es que hay una conexión superíndice 3N muy especial entre ellos, una química que no se puede negar. La química, ese ingrediente mágico que puede hacer que dos personas se enamoren. ¿Será la química entre Demet y Can lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos? Y ahora, con Demet soltera de nuevo, la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N parece más real que nunca. Pero, ¿estarán N dispuestos a arriesgarse? ¿Podrá N superar los obstáculos que se han interpuesto en su camino a lo largo de los aún más menos El momento de la verdad. ¿Se atreverá N a dar el paso? ¿Será N capaces de superar los miedos y las inseguridades? Solo el tiempo dirá. Pero lo que sabemos es que los fans de Demet y Can seguirá N apoyándolos y deseándoles lo mejor, pase lo que pase. Porque al fin y al cabo, el amor es lo ese importante. Y si Demet y Can está N destinados a estar juntos, estamos seguros de que encontrará N la manera de hacerlo realidad. El amor es la fuerza ese poderosa del universo. Esperamos que Demet y Can puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o separados. Hemos explorado a fondo la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde su explosiva química en Erkenci Kwai hasta los rumores de romance, el matrimonio fallido de Demet y las más menosales que sugieren una posible reconciliación superíndice 3N. Hemos analizado sus declaraciones, su lenguaje corporal y las especulaciones de los medios para tratar de descifrar sus verdaderos sentimientos. Aunque la verdad definitiva sigue siendo un misterio,
lo que es innegable es la conexión superíndice 3 en especial que existe entre ellos y la esperanza que mantienen viva en el corazón superíndice 3N de sus fans. La pregunta sigue en el aire, ¿estará N destinados a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Un misterio que nos ha mantenido en vilo durante aún más menos os. Una historia de amor que nos ha hecho show más menos ar. Esperamos que el futuro les depare lo mejor a Demet y Can. Muchísimas gracias por acompañar más menos arnos en este viaje a Trabu Copyright, ese del mundo de Demet y Can. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo tanto como nosotros disfrutamos a Ciu Copyright Ndolo. Nos encanta traerles este tipo de contenido que sabemos que les apasiona. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos encanta compartir estas historias con ustedes. Ahora, queremos saber su opinión superíndice 3N. ¿Cuá copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet y Can deberá más menos darle una nueva oportunidad al amor? ¿O creen que es mejor que sigan siendo solo amigos? Du copyright lleno sus comentarios abajo, queremos leerlos todos. ICU copyright denos también copyright, NQA copyright otros temas les gustará más menos a que abordan Ramos en futuros vídeos. Queremos saber su opinión superíndice 3N. Da copyright lleno sus comentarios y sugerencias. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mandamos un beso enorme y muchísimo amor. Hasta la superíndice 3 Los queremos mucho.